Y Habacuc se encuentra después del libro de Nahum, y antes de Sofonías. Es uno de los profetas menores que había en la Biblia, pero Habacuc está profetizando, pues en este caso, en la época de los cautiverios. Os acordáis de que Israel pues sufrió, o los hebreos sufrieron mucho cautiverio desde la época que estuvo en Egipto cautivo durante 400 años, y la época que estuvo con Babilonia, los caldeos, los griegos, los persas, después los griegos, hasta que ya encontraron, y después la época de los romanos. Fueron muchos las naciones enemigas que invadían al pueblo hebreo, entre ellos es la que ahora Habacuc pues va a manifestar, y va a manifestar una queja delante del Señor en contra del imperio, ¿sí? Porque todo esto es un imperio, lo que pretendían y deseaban era dominar y conquistar al mundo y ejercer una hegemonía sobre él para crear un nuevo mundo, con un orden mundial único y para poder gobernar de forma única, y haciendo súbditos, haciendo cautivos que fueran súbditos suyos y que lo obedecieran. Aquí en este cautiverio era un cautiverio que un poco diferente a los demás, porque los cristianos, pues los judíos o los hebreos en este caso tenían algunos privilegios pues de parte del imperio. Podían realizar sus días de culto y podían, pues en este caso, celebrar el sábado como el día del Señor. Y Habacuc es un nombre que significa, pues en este caso, incierto. Es un nombre que tiene un significado incierto. Podría significar abrazar o una planta de jardín. Podría significar el nombre de Habacuc. Fue el último de los profetas menores, como he dicho antes, que escribió en el reino del sur antes de la cautividad de Babilonia en el año 606 a.C. Ya han pasado tiempo. Y aunque este libro no está fechado, procede evidentemente de la época caldea por muchos motivos. Primero porque el templo aún estaba en pie y se celebraban ceremonias, y porque esta generación había visto la ascensión de los caldeos, y ellos anuncian y saben y conocían lo cruel y lo malo que eran estos hombres, que como degollaban a espada a sus enemigos, como daban muerte de forma horrible. Parece ser que aparentemente Habacuc era uno, en este caso, de los levitas que servían como coristas en el templo, pero no es así. Su declaración última es que él habló en nombre del jefe de los cantores sobre su instrumento de música, y estaba revelando que esta era parte de un cántico que se hizo al final, pero que él era un profeta, no era en este caso un levita. Este libro pues está lleno de dudas. Por ese motivo se ha llegado a identificar a Habacuc como el Tomás dubitativo del Nuevo Testamento. ¿Acordáis de Tomás que dudaba de la resurrección de Cristo? Y también en sus dudas se centraban abiertamente sobre varios problemas muy dolorosos, en los cuales se enfrentaban él de forma personal, y también estaban siendo víctimas y objeto del pueblo hebreo. Habacuc 1, del 1 al 4, dice: la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la ley. Aquí el profeta está presentando una duda. En su atrevimiento y en su osadía se enfrenta a Dios, como también lo hizo Job, y también lo hizo Jonás,
que desobedeció a Dios y fue, pues en este caso, a predicar a otro lado, porque él decía: "Tú estás loco, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí a los ninivitas, gente mala y gente malvada? Me van a matar, me van a degollar, me van a hacer de todo". Pero en cambio estos profetas sí tenían claro cuál era el objetivo del Señor. Pero aquí el profeta Habacuc tenía ciertas dudas y él se dirige personalmente con su osadía al Señor para que el Señor le diera sección, o en este caso le diera respuesta de estas cosas, de estas dudas que él tenía. Dice: ¿has mirado alguna vez a este mundo con su injusticia y violencia? Y se ha preguntado por qué Dios no hace nada. Esto es lo que está aquí quejándose, pues, Habacuc. Da la impresión de que el malo prospera y de que el justo es el que en este caso, pues, sufre. Hoy en día también parece mucho hecho. Parece que los impíos prosperan materialmente, socialmente, en todo, pero y el justo es el que padece hambre, persecución. Pero aquí Dios le va a dar más adelante la respuesta a Habacuc. Habacuc tenía varios problemas que él mismo tenía que resolver, y resolverlo con Dios, porque él se carcomía en su corazón y él no podía entender eso. ¿Han mirado alguna vez a este mundo lleno de injusticia y violencia y se ha preguntado por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada sobre mi enfermedad? ¿Por qué Dios no hace nada sobre mis relaciones sociales o mis relaciones de amistades o en mi trabajo o en mis cosas? ¿Por qué Dios no actúa si Él sabe que yo quiero darle la gloria y la honra a Él? Da la impresión que el malo prospera, decía, y los piadosos oran, pero parece como si sus oraciones no llegaran a los oídos de Dios y no sirvieran para nada. El tema dominante de este libro es la aflicción del justo y la prosperidad de los malos. Este es el tema dominante de este libro. Este fue el primer problema que asombraba al profeta. Miraba al mundo en ese día, un mundo de maldad, de corrupción, y veía violencia, veía injusticia, destrucción, resilla, por cuanto la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Por qué me hace ver iniquidad y hace que me vea moleste? Destrucción y violencia está delante de mí, pleito y contienda se levanta. Esto es lo que se está quejando. ¿Por qué el juicio no sale correcto? ¿Por qué los jueces están sobornados? ¿Por qué los abogados no defienden al inocente? Este es el primer problema que asomaba al profeta. Miraba al mundo en su día: violencia, injusticia, destrucción, rencilla, consensión, y su pueblo no cumplía la ley tampoco. No se protegía tampoco de estas personas que abusaban de ellos. Y a los inocentes se les sentenciaban como culpables. Los abogados, que eran egoístas, y los oficiales crueles manipulaban las cortes y hacían, pues en este caso, que toda la nación sufriera la iniquidad del gobierno. Nadie hacía nada, y Dios desde el cielo, desde su atrio, desde su mirada, veía todo. Habacuc está aquí quejándose: Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no interviene? Señor, sin embargo, parecía que Dios no hacía nada al respecto. A donde quiera que miraba, el profeta contemplaba opresión y soborno, las cuales desvelaban al profeta y llevaban al profeta a llorar por las maldades que le hacían a Judá. El profeta deseaba saber por qué Dios está en silencio y está inactivo. En el versículo 1-4 dice, 1 al 4, la profecía que vio el profeta: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Ataré voz a ti y clamaré a causa de la violencia y no
no salvará? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío cede al justo, por eso le torcía la justicia. Este era el carcomer que tenía el profeta Habacuc. Pero él recibió respuesta en medio de todas estas dudas, en medio de toda esta oscuridad en la que el libro se muestra la historia. Va a haber una respuesta que Dios, porque Dios siempre da respuestas a las personas, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo que nosotros pretendamos. En el tiempo y en el momento adecuado Dios responde, y Dios actúa, y Dios no está inactivo, y Dios no está que se le ha olvidado las cosas, que se ha olvidado de ti, o que tú te has perdido de Él. No, Dios está pendiente aún del perdido. Así que Dios le dijo a Habacuc, y le respondió en Habacuc 5:11: mirad ante las naciones y veis asombrado, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no las creeréis. O sea, actuaré a vuestro favor, y ni ustedes mismos la creeréis de la obra que yo voy a hacer. Voy a hacer una obra, o estoy realizando una obra que te asombrará. Una obra que te asombrará, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer morada ajena. Formidable y terrible, y de ella misma procede justicia y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y el jinete se multiplicará y vendrán de lejos y volarán como águilas que se apresuran a devorar. O sea que él está haciendo un cuadro de que él va a usar a una nación enemiga para salvar al pueblo, y esto aún le causó más duda a Habacuc. ¿Cómo puede tú, Señor, usar una nación impía para defender al justo, Señor? ¿Cómo puedes tú levantar a los caldeos que conquistaron a las naciones? ¿Y cómo puedes tú levantarlo para que sea instrumento para castigar a tu pueblo? ¿Cómo ellos que merecen ser castigados más que nosotros, y nosotros vamos a ser el objeto del castigo tuyo por haber pecado tu pueblo, por haber abogados corruptos, por haber jueces corruptos, por que tu pueblo no presta atención a ti? ¿Cómo vas a usar tú al enemigo? Y Dios está describiendo aquí qué clase de enemigo era. En los versículos era un cuadro aterrador. Eran hombres, pues en este caso, eran hombres crueles. Era hombre presuroso para derramar sangre. Eran terribles. De ellos procedían su justicia, y su justicia era espada. Cortaban las cabezas y mataban y asediaban, y no dejaban ni a niños vivos. Y su jinete dice que era un jinete que venía desde lejos, y eran veloces, volaban como las águilas. O sea, era un pueblo, un imperio preparado para la guerra y para la lucha. Y ahora tú lo vas a usar contra tu pueblo. O lo va a usar para salvar a tu pueblo, o para castigar a tu pueblo. Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quién va a quedar entre nosotros? Así que Dios está describiendo este acontecer de este tipo de imperio que hay. ¿Cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa como es la causa de Dios? La respuesta de Dios en el 5... En el versículo 5:11, lo que está creando es otra nueva duda para el profeta Habacuc. No entendía cómo un Dios santo usaba una nación impía y tan malvada. Es verdad, dice Habacuc, que nosotros merecemos el castigo. Es verdad que nosotros hemos pecado, pero somos tus hijos. Hemos creído en ti, somos tu pueblo. Merecemos morir.
Merecemos que tú nos azotes, pero que lo haga otra nación que merece más que nosotros. ¿Puede un Dios santo sentarse impasible y ver cómo su pueblo lo atrapan como un pez y lo pisotean como un insecto? Dice el versículo 14-15. Los caldeos se jactarían de nosotros y dirían: nuestros dioses nos han dado la victoria. Señor, no es el Dios verdadero los dioses de ellos, pero tú sí eres el Dios verdadero. No entiendo cómo tú vas a ser hecho. No entendemos muchas veces cómo Dios actúa y coge y usa personas impías, cosas del mundo, para cambiar y moderar nuestro carácter, para cambiar y que desistamos de andar por un camino y tomemos otro camino. Muchas veces no lo entendemos, pero al final Dios nos va a dar la respuesta del por qué. Él hace obra y actúa de esta manera. Y no hay nada malo que el creyente actúe, en este caso, contra los problemas de la vida y trate de resolverse. A veces parece como si Dios no le importara nada. Parece que se ha olvidado de lo suyo y ayuda a los paganos. ¿Por cuántos millones de creyentes han sufrido el martirio de su fe? ¿Podríamos adorar y confiar y servir con sinceridad a un Dios cuyos caminos parecen ser contradictorios? Sí, podemos. Porque a la larga Dios va a traer respuesta, va a traer contestación. El profeta, en lugar de convertirse en un ateo y agnóstico, se dirige a su fortaleza, y ahora coge él y se dirige a su fortaleza y empieza a orar. Porque él no entendía estas cosas, pero él sabía que Dios no era así. Y él fue al lugar secreto, a su habitación, a su cuarto, a su morada, y empezó a orar a Dios. Y empezó a exponerle todas estas dificultades. Empezó a orar, a meditar, y esperó también en el Señor, a que Dios actuara. No sabemos el tiempo, no sabemos el tiempo que estuvo ni orando, ni meditando, ni el tiempo en el que Dios actuó. Lo que sí es verdad es que al final el libro actuó. Dios actuó. Y todo debe de ser a su debido tiempo. Es lo que nos está diciendo aquí Dios. Todo debe de ser a su debido tiempo. De modo que no te impacientes, mi hermano, sobre tu petición, sobre tu necesidad, sobre tus cosas. No te impacientes. Todo va a venir y todo va a llegar. Porque Dios está contigo. Todo aquello que está en la voluntad de Dios. Y Dios, como te va revelando tu voluntad, tú vas a saber lo que le agrada a Dios. Y tú, si conoces a Dios, sabes lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Todo será a su debido tiempo. Dios le aseguró a Habacuc que iba a haber cosas maravillosas para animarlo y fortalecerlo en la fe durante estos días difíciles. Y lo primero que le dice en el capítulo 2:4 es aquí, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Y esta es la primera promesa que le da a Habacuc. La fe es poderosa. La fe es el modo que Dios ha usado para allegarnos a Él. A través de la fe podemos tener la esperanza y la convicción de que Dios va a actuar. Y por eso Él le dice: el justo por fe vivirá. Aunque esté sufriendo, aunque esté padeciendo, espera en el Señor. Ten confianza en el Señor, porque no se tardará en actuar. Esta fue la primera promesa que Dios le dio, y la primera promesa que te da la iglesia del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por fe el justo vivirá. Y nuestras vidas van a vivir por fe. A nosotros no nos va a salvar ni lo material, ni nos va a salvar nadie más que no sea nuestro Señor, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios Padre. Y si tenemos paz para con Dios Padre, estamos reconciliados con Dios. Y todas nuestras deudas han sido perdonadas y pagadas por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existe un frente de lucha para el creyente que padece la sed del mal y que le incita a pecar en el pecado, a caer en el pecado. Y este es el mundo.
Pero el creyente debe de actuar con fe en medio del mundo. Guerras, asesinatos, violaciones, lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo, cómo se jactaban del pueblo de Dios. Pero el creyente tiene que saber qué. Y el creyente tiene que vivir con fe, sabiendo de que Dios va a actuar en su momento y que Dios le va a dar un pago a los malos. Y en este caso, como el pueblo hebreo había pecado también, Dios iba a usar el mundo y las cosas del mundo para disciplinar a su pueblo. Por tanto, aquí el profeta ya va poco a poco comprendiendo y entendiendo las respuestas que Dios le va dando. El mundo es el sistema mundano de criterios y actitudes que se rebelan contra Dios y en este caso contra el Evangelio y contra Jesucristo. Sus ideales, sus preocupaciones, sus afanes, sus diversiones distraen y seducen y incitan y turban y obstaculizan y persiguen al creyente y hacen un muro de separación entre Dios y el creyente. Por eso, planteando este problema, esto nos lleva a meditar y a pensar que en el mundo no vamos a encontrar a aquel Salvador, aquel que nos libre de nuestros enemigos. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo, como dice. Tiene que vivir en el mundo, tiene que trabajar en el mundo, pero su fe está por encima. Tiene que predicar en el mundo. La línea de demarcación entre lo mundano y lo santo es muy sutil, es muy delicada. Hay que tener mucho cuidado, porque te pueden meter de un momento en otro en cosas que no le agradan al Señor. Y hay que tener mucho cuidado. Las asociaciones vecinales, las asociaciones mundanas que se hacen, en el compadreo religioso que existe entre una religión y otra con diferentes opiniones, que de ahí nace el ecumenismo hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado para no meternos, ni demarcarnos ni salirnos de la línea que nos ha trazado el Señor. Y la segunda promesa que vemos, la vemos, pues en este caso, en Habacuc 2, del 6 al 7. Habacuc 2, del 13 al 14, dice: ¿no es esto del Señor de los robar? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. O sea, aquí hay una promesa. Si la promesa es que el justo tiene que vivir por fe día a día, minuto a minuto, aquí es que tiene que confiar en que la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor. No hay lugar en donde no haya llegado ya la palabra de Dios. No hay persona que no haya escuchado de que Dios existe. Y si es así, y si la hay, Dios se encargará de que toda rodilla se postre delante de Él, de que toda voz oiga su nombre. Y que sepan que Dios es el Dios verdadero, el Dios que hizo cielo, tierra, mar y agua. Y todas las naciones se levantarán y se pondrán de rodillas delante de Él cuando Él se revele. Pero hoy en día no hay persona alguna que no sepa de la... Puede ser muy agnóstico, puede ser muy incrédulo, pero su agnosticismo y su incredulidad es menos fuerte que el pensar en todas las cosas que han creado el mundo. O sea, que el mundo no puede haber sido creado de la nada, porque de la nada nada se crea. Ninguna casa es construida sino por la mano de alguien. Y los gnósticos y los incrédulos y muchas de estas posturas no pueden dar respuesta a cómo puede hacerse un mundo con tanta perfección en horario, en todo, en
todo. ¿Cómo puede sostenerse la tierra, todo, si no hay por detrás alguien que lo sostenga y que lo haya creado? Que no haya un creador. La tierra será llena del conocimiento. Y para aquellos que no quieran y que ignoren y que quieran seguir ignorando, algún día Dios le pedirá cuenta y mostrará el conocimiento de toda su gloria, de todo su dicho, de todo su sello, de todas sus palabras, del peregrinaje que hizo Jesús aquí en la tierra, de todas sus enseñanzas, de todos cómo se creó, cómo se formó tierra, cielo, mar y aire. La tierra será llena del conocimiento de Dios. La tierra en el día de Habacuc estaba llena, pues en este caso, de mucha gloria. No estaba llena de mucha gloria, pero tampoco había mucho hay. O sea, y miramos y vemos que existían idolatría, que existían embriaguez, que existían homicidios a sueldo, y todo esto existía en aquel tiempo. Pero la promesa de que algún día se verá la gloria de Dios aún sigue en pie, y aún el justo debe de vivir en fe creyéndola de que pasarán estas guerras, pasarán esta violencia y toda esta injusticia, y que Dios reinará y Cristo reinará junto con su pueblo. Por eso, al frente de la lucha, el creyente está padeciendo del mal, pero Dios está a su lado. Y la fe le va a ayudar a que él pueda sostenerse delante de Dios. Y vemos otra promesa, y ya la última, porque no me quiero alargar. Si por un lado el justo debe de vivir por fe, si por otro lado la tierra será llena del conocimiento del Señor, en otros lugares vemos que el Señor está en su santo templo. El Señor está en su santo templo y no se le pasa nada por alto. Y lo ve todo. Y cuida de los suyos. Aunque lo dejen en algunos momentos pasar por dificultades para aprenderlo y para formarlo. Dios sigue en su trono. En Habacuc 20 dice: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él sigue en su trono. No tenemos necesidad de estar quejándonos ni de dudar, porque Él reina e interviene en los asuntos de las naciones. Él quita y pone reyes, como hacía en tiempos antiguos. Él influye en gobiernos. Él influye en infinidades de cosas, porque Él no ha dejado al mundo al azar, ni al olvido. Dios actúa aún en el mundo y tiene un plan para con el mundo, y tiene un tiempo, y tiene un propósito, y un tiempo determinado para con el mundo. Interviene en los asuntos del mundo. Habacuc pensaba que a Dios no le interesaban los problemas de la vida, pero descubrió que a él le importaba mucho y cobraba según su plan y a su tiempo. Es por ello que el justo vive por fe, porque por fe andamos y no por vista. Si miramos a nosotros mismos y a las circunstancias, nos desanimamos, las circunstancias que nos rodean, y desearíamos en este caso darnos muchas veces por vencidos de tanta lucha, que cansa, de tantas enfermedades, de tantas cosas. Pero si miramos a Dios, siempre habrá delante de nosotros siempre veremos de nosotros la gloriosa intervención de venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos animaremos, seremos capaces de avanzar, pues en este caso, en victoria. Y ya voy a terminar, hermano. Es que hay un frente de lucha para el creyente. Por un lado está el mundo, por otro lado está la carne, por otro lado está el diablo, y los inconversos en este caso reciben su energía para hacer el mal y resistir al Espíritu. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado la astucia suya. Nos ha dado, pues en este caso, toda la sabiduría suya.
para saber rechazar, para saber reprender, para saber no deslizarnos del camino y para saber andar correctamente. Tenemos el conocimiento de su palabra teórico, tenemos también la experiencia nuestra personal en la vida, ¿no? De lo que hemos vivido con Dios, y podemos decir sin miedo a equivocarnos de que debemos de continuar andando con fe, de que en su tiempo Dios mostrará su gloria en medio de todas las naciones y su conocimiento en todas las naciones. Y también, pues, en este caso, de que toda rodilla se va a doblar delante de Él, pero también de que Él está en su templo, mirando y observando todo, y no se le escapa nada, nada, ni un pelo tuyo se caerá de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Así que confiemos en Dios, esperemos en Él, en sus promesas, porque Él no se retardará, Él actuará en el tiempo indicado. Dios bendiga a esta iglesia y Dios actúe conjuntamente en la iglesia y también personalmente en cada creyente. Que Dios os bendiga.